Somos el grupo conformado por Carmen Blandín, Lester Jiménez y María Francia García, donde a continuación vamos a presentar todo lo referente al perfil mercado en el marketing internacional. La presente exposición abarca el estudio de la plaza, que corresponde a mercado y comprende el conjunto de clientes o posibles clientes en el ámbito internacional. El mercado se ubica fuera de las fronteras de nuestros respectivos países, ofreciendo destino al esfuerzo por ampliar las operaciones comerciales de las empresas, ya sea mediante la exportación o la producción y la venta en los mercados meta, pasando por la serie de acuerdos comerciales y alianzas estratégicas. ¿Qué es el mercado internacional? El mercado es el espacio físico conceptual donde se realizan o desean realizar las transacciones comerciales, lo cual incluye el conjunto de compradores o posibles compradores, sus necesidades, su capacidad de compra, usos y costumbres, canales de distribución y segmentación, y a los competidores. El concepto de mercado en el marketing internacional corresponde a un lugar ubicado en uno o varios países distintos al país del oferente. Como primer punto tenemos el comprador, cliente, consumidor o usuario internacional, ya que en lo que respecta al marketing internacional existe una serie de sujetos fundamentales relacionados con el mercado interno y externo, por lo cual existen 13 tipos de sujetos en la comercialización internacional. Primero está el comprador, la cual es la persona u organización que desarrolla la labor de adquisiciones, ya sea en su propio beneficio o para otro. Importador es la persona u organización radicada en el extranjero que adquiere algún producto o servicio para ser consumido o utilizado dentro de su territorio. Exportador, aquella persona u organización que vende sus productos a compradores en el extranjero, ya sea en forma directa o indirecta. Introductor, es quien interna en el país productos de procedencia extranjera. Los brokers, el cual es un agente de comercio internacional que relaciona una demanda con una oferta entre sujetos de diferentes lugares. Agente aduanal, es un individuo con personalidad jurídica que tiene el reconocimiento gubernamental para hacer las gestiones de exportación o importación a nombre de terceros. Apoderado aduanal, es la persona empleada de una empresa que realiza funciones de gestión para importación o exportación en beneficio de la empresa para la cual presta sus servicios en forma subordinada. El vista aduanal es un empleado público de aduanas que realiza la revisión física de las mercancías que se exportan o importan. Empresa comercializadora internacional, aquella organización que realiza la promoción y enajenación de productos adquiridos en uno o varios países para venderlos en otros. Transportista internacional, es una organización o persona que traslada físicamente los productos entre dos o más países y opera diversos medios de transporte, como pueden ser terrestres, marítimos o aéreos. El cliente es quien adquiere repetidamente un producto para su consumo, para revenderlo o para utilizarlo en un proceso de transformación. La satisfacción del cliente implica que el producto o servicio iguale o supere las expectativas del comprador y le proporcione un valor total igual o superior al costo del mismo. Consumidor, es quien se beneficia del uso de un producto tangible mediante su ingestión o utilización, dependiendo de las características de cada tipo de producto. Usuario es un término análogo al de consumidor, pero se diferencia en que el producto no es un objeto físico, sino un servicio o trabajo hecho en beneficio de quien lo contrata. El usuario se clasifica en usuario personal y usuario industrial. El usuario personal es aquel que usa el servicio para satisfacer sus necesidades o deseos propios. Y por otro lado, el usuario industrial usa el servicio como un insumo para el proceso de producir un bien u otro servicio. Como segundo punto está el perfil del cliente en el mercado exterior, el cual consiste en la enumeración e importancia relativa de sus características. Definir el perfil del cliente del mercado meta hacemos asertiva la labor de aproximación. Asimismo, el perfil del cliente tiene un impacto directo sobre lo que compra y cómo lo compra. A continuación se describe cada uno de los elementos que conforman el perfil del cliente. Primero está en la etapa del ciclo de vida del cliente, en la cual se analizan las peculiaridades en el comportamiento de compra desde la niñez hasta la ancianidad en diversas categorías de consumidores. La educación
aplicada a la selección de un cierto tipo de productos, influye en el consumidor al darle mayores elementos de juicio para la evaluación en la adquisición de productos o servicios. Nivel de ingresos. Se relaciona directamente con la capacidad de compra de productos o servicios de diferentes niveles de precio. La edad, la cual supone un cierto tipo de necesidades y deseos entre los diferentes rangos de edad, en tanto que para los jóvenes suele ser más importante la ropa informal y artículos deportivos. Para las personas en edad avanzada generalmente es importante el manejo de sus recursos financieros para el retiro, la atención médica y la administración del tiempo libre. El estilo de vida también orienta el consumo. Los deportistas muestran patrones de compra diferentes al de las personas con aficiones artísticas. Así también los jóvenes solteros compran productos diferentes en calidad y cantidad a los que adquieren los jóvenes casados. La ocupación también ocupa relevancia, puesto que personas con diferentes ocupaciones o actividad profesional presentan patrones de consumo distintos y es común observar que las personas dedicadas a actividades de alta tecnología adquieren un mayor número de artículos con niveles tecnológicos sofisticados. ¿Dónde localizar posibles clientes para la exportación? Una vez elegido el o los mercados meta en el exterior para los productos y servicios, se procede a localizar los buenos prospectos, para lo cual se necesita realizar un directorio telefónico donde se encontrarán a los principales distribuidores del tipo de su producto, directorios y bases de datos diversos con información especializada en distribuidores o empresas de un determinado sector. Consejerías comerciales y agregados comerciales, que son oficinas dependientes de organizaciones como ProMéxico, ProExport Colombia y ProChile, cuya misión es respaldar el esfuerzo exportador. Cámaras de comercio binacionales, que son organizaciones empresariales binacionales y subvencionadas, cuyo propósito es apoyar para que se incrementen las relaciones comerciales entre los países. Publicaciones especializadas, pueden ser en revistas, periódicos, catálogos impresos o en medios magnéticos que contienen diversos artículos e información relativa a comercio internacional. Instituciones oficiales de apoyo al exportador, cámaras y asociaciones empresariales como conjunto de organizaciones empresariales que entre sus fines está la promoción exportadora de sus agremiados mediante contactos internacionales, eventos, viajes de negocio, entre otros. El World Trade Center, organización mundial con instalaciones, eventos y servicios enfocados a facilitar el contacto, promoción e interrelación comercial entre organizaciones de todos los países donde opera esta organización internacional. En la actualidad, la proximidad física entre oferentes y demandantes ha sido suplida en un grado significativo mediante las facilidades que ofrece Internet. Internet es una ventaja abierta al mundo para promoverse, encontrar, comprar, vender, investigar y comunicarse. Ferias comerciales para contactar clientes. Hacer presencia como expositores para invitar a personas y organizaciones que resulten atractivos. Misiones comerciales. Viajes en grupo de representantes de un conjunto de empresas con el fin de hacer contacto con posibles compradores, vendedores o canales de distribución. Ruedas o encuentros de negocios, que son reuniones de empresarios con el propósito de establecer operaciones de comercio internacional, asociaciones estratégicas y, en general, diversos tipos de negocios internacionales. Referencias, como información que alguna persona u organización proporciona y que es útil para localizar y contactar prospectos. Fuentes de información sobre el mercado internacional. Para buscar información, la empresa puede recurrir a dos tipos de fuentes, las primarias in situ y las secundarias. Empezamos por las secundarias, ya que estas son las más sencillas y de más fácil acceso a la empresa, por lo cual también por materia de costos la empresa debe empezar en esta. Se trata de localizar acervos documentales de los centros de información o bibliotecas pertenecientes a instituciones encargadas de promover las exportaciones, así como en las bibliotecas públicas con que cuentan las cámaras binacionales de comercio, publicaciones diversas, bases de datos y, en algunos casos, en las embajadas de los países cuyos mercados se consideren prometedores. Hoy en día, una fuente de información fundamental es el Internet, el cual cuenta con información actualizada y extensa acerca de los países, productos, oferta y demanda internacional de muchos bienes y servicios. Si a partir del análisis y evaluación de los datos obtenidos mediante las fuentes secundarias se concluye la no conveniencia del esfuerzo exportador a un determinado mercado,
El proyecto deberá desecharse para no incurrir en costos mayores destinados al fracaso. Sin embargo, si el análisis de la información obtenida indica que hay posibilidades de éxitos al exportar a ese mercado, el resultado se deberá corroborar mediante la investigación en primarias in situ. Esta investigación implica transportarse al mercado meta para consultar el acervo de información disponible, así como para observar, realizar entrevistas, encuestas e investigar los gustos y preferencias de los consumidores mediante diversas técnicas como los grupos de enfoque. A partir de la información obtenida en estas fuentes, el probable emprendedor contará con un acervo de información que le permitirá formular un plan de marketing internacional o de exportación que sea viable y funcional para impulsar el esfuerzo de comercialización mediante la promoción y gestión de venta en el mercado meta. Internet como canal de exportación. El canal de exportación más novedoso con que cuenta la empresa, sin lugar a dudas, es Internet, específicamente el e-commerce. El comercio electrónico es un poderoso recurso de la globalización. Internet rompe casi todas las barreras geográficas, permite realizar actividades comerciales con agentes económicos ubicados en cualquier región del planeta, ya que la información llega con facilidad y rapidez a todo el mundo. En resumen, las principales ventajas que ofrece el e-commerce son: ampliación de las posibilidades reales de negocio. Permite comprar, vender o invertir en casi cualquier lugar del mundo, donde existan otros individuos conectados a la red con necesidades y deseos que puedan ser satisfechos en forma competitiva. Eliminación de los intermediarios tradicionales, lo que reduce la cadena de distribución. Comunicación inmediata, lo que elimina retrasos cuando se está en el proceso de negociación internacional. Cobertura mundial de la red. Permite a los compradores acceder directamente a una mayor variedad de proveedores, lo que hace posible comprar a precios más reducidos. Obtención de información útil sobre competidores, mercados, sectores, canales de distribución y tecnología en el ámbito mundial, lo que ayuda a desarrollar capacidades y estrategias diversas para ser más competitivos. Sistema de búsqueda de información por Internet. Internet, como una herramienta de búsqueda de información sobre los mercados exteriores, es de gran utilidad para las empresas que inician su actividad internacional, ya que pueden obtener rápida y económicamente tanto información primaria como secundaria. En este tipo de información primaria se pueden encontrar las necesidades de los consumidores, el comportamiento de los mismos, el grado de satisfacción de los consumidores, opinión de estos sobre productos y empresas. Para obtener y medir los datos primarios, la red dispone de varios medios. Tales pueden ser encuestas en línea, las cuales consisten en colocar en la página web de la empresa los cuestionarios para la participación del público. Las encuestas de opinión tienen el propósito de indagar lo que el público, clientes o consumidores piensan y valoran sobre determinados productos. Las encuestas en línea ofrecen mayores ventajas que el correo tradicional, debido a que se tiene la opción de realizar preguntas distintas en función de las preguntas anteriores. También es menos costoso que el correo o teléfono. Grupo de enfoque. El grupo de enfoque consiste en un número de participantes que por medio de Internet se conecta con un moderador para la discusión de un producto. Se alienta a discutir actitudes, reacciones, motivos, estilos de vida, sentimientos sobre el producto y su experiencia sobre estos. Los participantes son seleccionados con un perfil de consumidor y generalmente reciben un beneficio por su participación. Lista de correo electrónico. Mediante la página web se solicita a los clientes que se inscriban a la base de datos para recibir información sobre los productos de la empresa, la cual analiza la información de las listas de consumidores para conocer las necesidades de los suscriptores. Foros de discusión en la web. Los foros de discusión en la web son grupos de discusión sobre distintos temas de interés para sus participantes. En estos foros los integrantes expresan libremente sus sensaciones, opiniones y conocimientos respecto a los productos que una empresa ofrece. La información de los foros de discusión se registra en la página web y es consultada por los miembros del foro que estén interesados sobre ciertos temas. Seguimiento de visitantes. Con el seguimiento de los visitantes de la página web de la empresa se puede conocer, por ejemplo, el número de visitas, su origen geográfico o la información más consultada de los usuarios y clientes que visitan la página. Sistema de identificación de usuarios. Las empresas instalan procedimientos de registro que identifican a los usuarios y sus compras a lo largo del tiempo.
Con esta información, la empresa puede conocer la tendencia de las compras y de los productos que consumen los clientes. Secundaria. Internet ofrece un gran volumen de información secundaria procedente de acervo preparado previamente por algún sujeto, a la que se puede tener acceso libre o por medio de un pago. La información revela aspectos considerados en la investigación internacional de mercados como información general del país, datos económicos, financieros y sociales del país, información de servicio, información del mercado, información sobre sectores industriales, reglamentación y normatividad acerca de los aranceles, barreras a la importación, registros de marca, entre otros. Localización de fabricantes, agentes, importadores y distribuidores, datos de empresa, canales de distribución, oportunidades comerciales, búsqueda de socios comerciales, competencia, tendencias del mercado, programas de financiamiento a las exportaciones de la empresa, organismos relacionados con el comercio internacional, etc. Para obtener esta información existen varios buscadores, como puede ser Google, Yahoo, Altavista, Lycos, Infoseek, entre otros. Mi nombre es Lester Jiménez y les hablaré sobre la investigación de mercados en el ámbito internacional. Se define como el conjunto de técnicas y procesos que tienen como finalidad obtener información estratégica sobre diversos aspectos del mercado internacional para respaldar el proceso de toma de decisiones y la implementación de acciones que redunden positivamente en los resultados comerciales y con ello en la mejora y crecimiento de las organizaciones. Esta investigación debe ser una inversión rentable con información estratégica, en función a las probables ganancias que puedan generarse, o en la cuantificación de las pérdidas o riesgos que pudiesen evitarse, si se cuenta con información oportuna y confiable del mercado. La investigación de mercados tiene un efecto directo sobre los siguientes aspectos: incremento del perfil competitivo de la empresa en el ámbito comercial mediante la mejora del producto, estrategias, procesos y sistemas de comercialización, precios más adecuados que maximicen ventas, participación de mercado o utilidades, mejoramiento del posicionamiento de la empresa, atrayendo la buena voluntad y el respaldo del consumidor, información sobre el perfil del mercado, distribución geográfica, hábitos y costumbres, poder de compra, necesidades y deseos que sirvan de base para el desempeño de planes de marketing más efectivos. En el siguiente esquema se especifica cuáles son los puntos clave a investigar. En el presente esquema podemos detallar qué investigar respecto a los clientes, consumidores y usuarios, productos y precios, competencia, mercados y venta, promoción, entorno, restricciones y obligaciones. A continuación, algunas estrategias relativas a la operación comercial en los mercados internacionales. Entre las estrategias relativas a la operación comercial está la decisión de determinar cuál es el tipo de distribución que más conviene a la empresa, que puede optar por una o varias de las siguientes categorías. La distribución exclusiva. Esta consiste en que solo un distribuidor está autorizado a manejar el producto de una empresa en determinado mercado. La distribución cruzada consiste en el acuerdo de dos empresas que operan en diferentes mercados, pero que ambas poseen medios de distribución convenientes para que cada una aproveche el mercado donde no posee infraestructura. Por distribución directa se entiende cuando el productor se hace cargo de la distribución de sus productos sin apoyarse en intermediarios. La dual consiste en utilizar dos canales de distribución, y cuando se utiliza más de dos canales de distribución que operan en los mismos mercados se denomina distribución múltiple. El criterio de autorreferencia o visión con multienfoque. Este consiste en el desconocimiento, inconsistencia o falta de entendimiento de las diferencias, estructuras, experiencias, normatividad y valores culturales y comerciales como base para la toma de decisiones comerciales. Tanto el empresario que desea exportar como los especialistas de marketing y en comercio internacional deben tener un cuádruple tipo de visión para observar y detectar los diferentes elementos que son importantes en el desarrollo de su función. La primera, la visión de la empresa, que consiste en tener en cuenta las capacidades, los objetivos y el interés de la empresa. La visión nacional implica tener en cuenta el posicionamiento, las posibilidades y facilidades
los acuerdos comerciales, los apoyos gubernamentales y privados del país oferente. La visión del país del mercado consiste en tener en cuenta la realidad, las barreras, los valores, la cultura, la normatividad, los usos y costumbres comerciales y de negocios del país destino del esfuerzo exportador. La visión global se fundamenta en la consideración de la situación general y de las tendencias sectoriales tecnológicas y de la comercialización internacional, además de los procesos globalizadores de regionalización y de la normatividad internacional surgida de entidades como de la OMC. 6 recomendaciones para exportar. Hay que conocer los patrones culturales de su posible comprador, es decir, el mercado meta. Escoja él o los productos adecuados para su posible comprador. Estudie el mercado meta. Asista a ferias y misiones internacionales. Prepare una buena oferta. Sea serio y profesional en sus tratos comerciales. Cumpla con lo que se compromete y no trate de cambiar las reglas del juego. Las 5C de la exportación. Tiene que haber un costo que impacte en precios competitivamente bajos para que el comprador tenga la sensación de que el precio es justo o se le entrega un producto con mayor valor al precio pagado en comparación con otras opciones. Calidad. Esta no puede ser objetable, tiene que ser constante, que satisfaga las expectativas del comprador. Cantidad. El volumen de ventas y por ende de producción deben ser acordes a la demanda del producto en el mercado exterior, lo que garantiza un alto nivel de servicio. Continuidad. No suspender en ningún momento las exportaciones mientras exista demanda. Se debe mantener un stock de seguridad. Conducta. Ser serios, profesionales, responsables y honestos en los tratos y operaciones comerciales, asegurando la confianza de los clientes que cimente una relación comercial a largo plazo. Barreras al comercio internacional. Se consideran barreras comerciales todas aquellas situaciones y disposiciones que obstaculicen el intercambio de productos o servicios en un mercado determinado. Podemos ubicar en este esquema que existen las barreras físicas, en este caso serían los accidentes geográficos o climáticos, una de ellas. Las barreras culturales con las formas de vida y de consumo, las barreras económicas con la inestabilidad económica o las barreras normativas o gubernamentales, las arancelarias, no arancelarias o medidas proteccionistas. Las barreras normativas son las barreras o las normas que impone el gobierno de un país para permitir el acceso a su mercado interno de mercancías procedentes de otros países con diferentes fines. Fines como evitar la contaminación visual o auditiva, 2 la recaudación, 3 la protección al consumidor, 4 la protección a determinadas industrias, 5 la protección del patrimonio cultural o la conservación del ambiente. En función del ámbito espacial, las barreras comerciales pueden ser locales. Estas se presentan o se aplican en una localidad relativamente reducida, como los reglamentos al comercio en los diferentes estados de una república. Pueden ser sectoriales, aplican solo un determinado giro de negocios o sector de actividad dentro de un país o región. Pueden ser nacionales, afectan a la actividad comercial de todo un país. Regionales, supranacionales, tienen un impacto en 2 o más países pertenecientes a un grupo identificable de naciones. O pueden ser internacionales, las que tienen como fin regular el libre comercio entre 2 o más países, independientemente de si pertenecen o no a una misma región o bloque. Las barreras gubernamentales. Estas barreras se definen como los obstáculos que imponen los gobiernos de los diferentes países con el fin de evitar o limitar el acceso de bienes y servicios provenientes del extranjero mediante el establecimiento y aplicación de normas y estrategias. Los principales propósitos que persiguen los gobiernos al imponer barreras comerciales internacionales a la importación de productos o servicios son proteger la planta industrial, proteger a los consumidores o usuarios, sancionar la falta de reciprocidad o prácticas comerciales desleales de otros países, o como medida de presión. Esta barrera, por lo general, solo la utilizan los países poderosos para obtener ventajas de diversa índole, política o económica, por parte de países periféricos o de menor capacidad negociadora.
Los gobiernos suelen imponer al comercio exterior tres clases de barreras. La primera serían las barreras arancelarias, cuyo uso es impedir o desalentar el ingreso de determinadas mercancías o servicios a un país dado por medio de impuestos a la importación, ya que cuanto más alto sea el monto de los aranceles, será más difícil que ingresen y compitan contra la producción local. En el caso de las barreras comerciales no arancelarias, son aquellas disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso de mercancías a un país determinado, imponiendo como requisito para dejarlos ingresar que los productos o servicios cumplan determinadas reglas o reúnan determinadas características. Las medidas proteccionistas son todos los obstáculos del comercio internacional que imponen los gobiernos. Esto puede ser el boicot, puede ser el bloqueo, el embargo o la asignación de cuotas de importación. Esto sería las cantidades máximas de cierto tipo de mercancías que un país, en forma soberana, ha determinado admisible importar de otro país o región. Mi nombre es Carmen Blandini y tengo el placer de comenzar hablándoles sobre los bloques comerciales. Por ello, iniciaré respondiendo dos grandes interrogantes. ¿Qué son los bloques comerciales y para qué sirven? Los bloques comerciales son acuerdos o convenios multinacionales que establecen normas de tratamiento preferencial en las relaciones comerciales entre los estados signatarios. En esencia, la generación de este tipo de acuerdos comerciales implica un trato discriminatorio hacia aquellas naciones que no forman parte de las mismas. El primer problema al abordar este tema es definir con precisión el concepto de bloque comercial, ya que es demasiado ambicioso para referirse a casos tan distintos como la Unión Europea o el Tratado Trilateral de Libre Comercio de Norteamérica. No obstante, es fundamental determinar las acciones y estrategias que permitan racionalizar, defender y promover la planta productiva y las fuentes de trabajo de un país y por extensión la de sus empresas. En resumen, operar con eficacia en el mercado amplio que representan los bloques. Sin embargo, la importancia de conocer los riesgos y oportunidades que entraña el entorno regionalizado y globalizado de los negocios en que nos movemos actualmente conlleva una serie de planteamientos que impulsan a determinar si se produce mejor estando solos o integrados en un bloque. Y por ello, identificar la vialidad de un bloque comercial es fundamental. La integración de bloques comerciales y la globalización, como toda obra social humana, presenta ventajas y desventajas. Por esto, las principales ventajas de los bloques comerciales la podemos enumerar en 8 grandes puntos. En primer lugar, tenemos mayor productividad y ganancias por especialización. Esto se da en aquellos sectores en que los países poseen ventajas comparativas y competitivas. De esta forma, maximizan la producción bajo un esquema de especialización internacional del trabajo y ampliación de mercado, lo que da como resultado costos más bajos y en consecuencia hace llevar más y mejores productos a los consumidores. En segundo lugar, tenemos la generación de economías de escala, producto de la ampliación de mercados que incrementa los niveles de uso de recursos para la producción, ya que estos recursos hubiesen estado ociosos por la insuficiencia de mercado. En tercer lugar, tenemos la reducción o eliminación de conflictos comerciales. Al existir reglas de juego precisas y claras, las controversias entre las naciones son más fáciles de solucionar. En cuarto lugar, se encuentra mayor y mejor satisfacción de las necesidades y deseos, puesto que los consumidores tienen la posibilidad de ampliar su gama de productos provenientes de otros lugares a precios más accesibles. Otra ventaja es el conocimiento internacional de costumbres, cultura y mayor entendimiento, ya que conlleva a mejor comprensión entre las naciones y por ende mejores relaciones. Otra ventaja es la reducción o eliminación de barreras arancelarias, debido a que la misma obstaculiza el funcionamiento efectivo del libre comercio. En séptimo lugar, nos encontramos con el aprovechamiento de oportunidades a nivel internacional, que el mismo le ofrece a las empresas dentro del bloque comercial. Y por último, no podemos dejar de mencionar la reducción de costos, trámites y burocracia en el comercio internacional, que acelera el proceso y reduce pérdidas en la interacción comercial de los individuos dentro del bloque. Previamente mencionamos las ventajas más significativas de pertenecer a este tipo de acuerdos. Sin embargo, también existen desventajas, las cuales son la pérdida de soberanía debido a las concesiones que supone la integración regional o global. A su vez, también existe una mayor dependencia del exterior respecto a los productos o servicios con los que no se tiene ventajas competitivas y por tanto no se deben producir localmente. Otra desventaja es la existencia de perdedores y ganadores que dañan a los diferentes sectores industriales en general, a los países más débiles en términos económicos, y por último, la transnacionalización de valores, culturas y formas de vida
que no concuerdan con la cultura propia. 5 figuras de integración multinacional. Cuando se habla de bloques comerciales, por lo regular se hace referencia a 5 figuras de integración muy distintas en las que se encuentran los acuerdos arancelarios, que consisten en la firma y el establecimiento de tratados entre 2 o más países con el fin de reducir las barreras arancelarias entre ellos y así facilitar y promover el comercio. También tenemos el área o zona de libre comercio, que consiste en establecer un convenio para eliminar los aranceles, la unión aduanera, que es un pacto en el que, además de eliminar aranceles, establece un arancel externo común para los países firmantes respecto a los bienes y servicios provenientes de naciones que no sean miembros de la Unión. El mercado común, que es una figura de integración que surge cuando se adiciona al esquema de área de libre comercio la libre movilidad de la fuerza de trabajo y el libre movimiento de capitales para así facilitar la inversión directa e indirecta por parte de los ciudadanos de ese grupo de países. Y por último, la Unión Económica Multinacional, que es un convenio que, además del libre comercio de bienes y servicios, el libre movimiento de fuerza de trabajo y de capitales, contempla la armonización de políticas económicas, fiscales y de una moneda común. Existen algunos conceptos relacionados con los bloques comerciales. Uno de ellos es la cláusula de la nación más favorecida. Es común que los acuerdos comerciales contengan este tipo de cláusulas, según la cual cualquier privilegio o beneficio que un Estado conceda a cualquiera de los países firmantes deberá extenderse a todos los demás países firmantes, excepto si dicho privilegio o beneficio haya sido concedido a cambio de ciertas concesiones por parte del país beneficiado. Otro concepto importante es el trato nacional. Es un acuerdo mediante el cual los gobiernos de cada uno de los países firmantes se comprometen a aplicar la misma normatividad interna entre los inversionistas, productos o capitales provenientes de cualquiera de los países firmantes sin hacer diferencias. Otro concepto importante es el origen regional. Consiste en la normatividad para considerar que un producto fue producido dentro de la región, lo cual implica que un determinado porcentaje del valor del producto debe ser generado por materias primas y trabajo proveniente de uno o varios de los países firmantes. Otro concepto es el proteccionismo. Esta es la medida que se toma para cerrar el mercado mediante la imposición gubernamental de diversas trabas al comercio exterior y a la inversión. Y por último tenemos el concepto del libre comercio, y es una forma de comercialización en la que no existe ningún tipo de barrera al comercio exterior. En América existen numerosos bloques comerciales, en los que podemos encontrar el TECLAM, el Mercosur, el CARICOM, el Pacto Andino, UNASUR, ALBA, ALADI, entre otros. Sin embargo, uno de los que resulta ampliamente importante es el Mercado Común del Sur. Está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y cabe mencionar que el 4 de julio del 2006 se aprobó el protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí se establece el libre comercio y la circulación de los factores de la producción entre los países firmantes, lo que incluye la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias, también la fijación de aranceles comunes y la adopción de políticas comerciales respecto a otros países y bloques comerciales, y la coordinación de las políticas macroeconómicas en materia del comercio exterior respecto de otros países y bloques comerciales, incluida la coordinación de las posiciones de la región en foros regionales e interregionales. Al igual que en América, los demás continentes también tienen bloques comerciales. Por Europa destaca la Unión Europea, por Asia tenemos los Tigres de Oriente y por África tenemos la Comunidad Económica de los Países de África Central. Es importante mencionar que Europa y Asia tienen importantes contendientes en el comercio internacional y en la creación de bloques comerciales, y a diferencia de África y de algunos países de América, su nivel económico y su poderío son superiores a los de estos países. Normatividad en los mercados internacionales. Las empresas que participan en el mercado exterior forman el mercado internacional, en el que existen instituciones y organismos que regulan el comercio internacional y que afectan al flujo del comercio, por lo cual es conveniente que las empresas conozcan la normatividad de estas instituciones. También la normatividad internacional procede de acuerdos, convenios, tratados bilaterales y multilaterales, y dependiendo de su alcance, se establecen normas para la circulación de los factores de producción, alterando el entorno en que las empresas se desarrollan e entendiendo las estrategias de marketing internacional. En el ámbito internacional, la normatividad procede de los organismos internacionales
o acuerdos bilaterales y multilaterales. Dentro de los organismos internacionales más resaltantes, tenemos la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es una institución creada para promover y aplicar un libre cambio global. Se fundó en 1993 por el acta final que cerraba la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales contempladas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, al que sustituye. La OMC tiene como fin administrar y controlar los 28 acuerdos de libre cambio recogidos en el acta final, supervisar las prácticas comerciales mundiales y juzgar los litigios comerciales que los Estados miembros le presenten. La organización empezó a funcionar el 1 de enero de 1995, a diferencia de su predecesora, que una entidad constituida de modo formal cuyas decisiones son vinculantes para sus miembros. Otra institución importante es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, organismo permanente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, se fundó en 1964. Se originó como resultado de una reunión anterior en donde participaron 120 naciones para discutir problemas relacionados con el mercado internacional de mercancías y el comercio, debido a que las deliberaciones se prolongaron durante 3 horas y fueron de tal utilidad que la Asamblea General decidió en votación mantenerla de forma permanente. Otro organismo importante es la Organización Internacional de Normalización. Esta es el organismo encargado de coordinar y unificar las normas internacionales. Por otro lado, también tenemos la Cámara de Comercio Internacional y es la entidad privada de alcance mundial fundada en 1920. Entre sus actividades se encuentra la confección de normas que recogen los usos y costumbres de la actividad comercial y que son aceptadas por los operadores de la mayoría de los países para regular sus contratos. Acuerdos, convenios y tratados bilaterales y multilaterales. Los acuerdos, convenios y tratados bilaterales son aquellos que se realizan entre los países. En el ámbito internacional se ha solicitado la integración de las economías mediante la concertación de acuerdos, convenios y tratados bilaterales. Entre los principales se encuentran México-Japón, México-Costa Rica y México-Chile, siendo México uno de los países junto a Israel que más poseen tratados bilaterales. Los acuerdos, convenios y tratados multilaterales son aquellos que se realizan entre los dos países o más. Entre las principales integraciones multilaterales se encuentra la Unión Europea, conformada por 27 países. Es necesario que las empresas reconozcan los diferentes acuerdos, convenios y tratados bilaterales y multilaterales que existen en el mundo, así como los países que los conforman para saber cuáles son las ventajas y desventajas que ofrecen. Queremos concluir diciendo que el perfil mercado es un elemento vital a evaluar al momento de emprender alguna acción comercial, ya que el mismo, mediante sus componentes, ayudan a descifrar la viabilidad de las políticas comerciales desempeñadas. Muchas gracias por su atención.